Bien, si hemos comprendido lo que hemos explicado eh, hace unos segundos atrás, vamos a tener referencia concreta de que la esfera mitológica del sujeto consciente que responde al símbolo sagrado del paso, los mitos emergentes como símbolo de la esfera inconsciente y que atraviesan el umbral de sentido y que capturan el yo perdido, lo van a fagocitar. Es decir, van a escurrir toda la voluntad del yo perdido en la estructura argumental del mito. Por lo tanto, el virya perdido, el yo perdido, va a quedar subsumido, atrapado, animando volitivamente la potencia del mito sinarca, de tal manera que el virya va a quedar sometido a los argumentos kármicos del mito, animando con su voluntad toda la estructura psíquica del mito. Recordemos que la esfera mitológica del símbolo sagrado del Pasú es una esfera psíquica y los mitos participan de una potencia psíquica. Es decir, esos mitos son conducentes y tienen un correlato con el mundo exterior, con una estructura religiosa, esotérica, de la sinarquía y de la fraternidad blanca universal. Esos mitos se apoderan de toda la complejidad del sujeto consciente y los refunden en los lenguajes de la Kalachakra. Todo lo contrario ocurre con los mitos hiperbóreos de la esfera mitológica del símbolo sagrado del Virya. Esos mitos, si bien tienen la potestad de sumir al yo orientado a su estructura rúnica, difiere en la forma que actúan sobre la voluntad del yo orientado. ¿Por qué? Porque esos mitos son rúnicos, participan de éxtasis rúnicos, de tal manera que van a insuflar al yo de la potencia volitiva de un mito hiperbóreo, de un héroe hiperbóreo. Por ejemplo, si el Virya se monta un mito que tiene que ver con un mito de un héroe hiperbóreo, el yo orientado se va a identificar con el mito. Pero como ese mito no tiene una orientación hacia el alma, sino tiene orientación hacia el espíritu, hacia la voluntad egoica, lo que va a ocasionar el mito es que lo va a impulsar al yo orientado que ingrese a la esfera del espíritu. Al ingresar a la esfera del espíritu o esfera aérea de voluntad egoica, es claro que el yo va a sentir la potencia volitiva del mito y, a su vez, sobre esa potencia volitiva del mito, se va a centrar en el self, en el centro del mito, en el centro de su voluntad egoica, porque el mito hiperbóreo está situado en esa esfera mitológica del símbolo sagrado del Virya, que lo va a ingresar a la esfera aérea de voluntad egoica, a la esfera del espíritu, a la esfera del bril, de tal manera que tenemos que ser conscientes de las diferencias de ambas esferas mitológicas que radican, y eso sí, en la estructura psíquica. No más que hemos referido que la esfera mitológica del sujeto consciente tiene una referencia al alma, en el caso del símbolo sagrado del Pasú, y al espíritu en el caso del símbolo sagrado del Virya. Y ahí está la diferencia. Los mitos de la esfera mitológica del Pasú los refunden al Virya, al yo perdido, en el contexto argumental del mito sinarca. Y por ende, en un superlenguaje de la Kalachakra. Por lo contrario, los mitos hiperbóreos, que son mitos rúnicos, lo ingresan al Virya, a la esfera del espíritu. Y si bien el Virya vive el mito hiperbóreo, al desencadenar sobre el mito la potencia del bril, de la voluntad egoica, proveniente de la esfera de voluntad egoica, el Virya tendrá el poder, cuando lo decida, de atravesar el mito. Es decir,
El mito es un puente pasante conducente al yo despierto y orientado al self. Y al ingresar del self, al centro de la esfera aérea de voluntad egoica, el yo va a sentir la potencia evolutiva del Vril y se va a transformar en un yo despierto, en un Virya Berserker.